Aquí está Juan D'Arienzo. Para ello nos acompaña el popular director y compositor Miguel Caló, Con la actuación de la gran orquesta de Osvaldo Pugliese. Alguien me llamó una vez, Chita de Buenos Aires. Un notable creador, Astor Piazzolla. espectáculo estelar de Mariano Mores. Tango de Enrique Santos Discépolo. Tango se escribe con T de Troilo. Julio Sosa era una persona Son sus autores el popular Manos Brujas y Mans. Que sea lo que Dios quiere. Los capos del tango. Hoy, Osvaldo Pugliese. Para todos aquellos tangueros que volcaron sus íntimas tristezas y alegrías y por esas cosas de la vida, la muerte lo madrugó bien temprano. De no haber sido así, cuántas cosas lindas nos hubiesen seguido dando. Para vos, Gordo, Aníbal Troilo Pichuco, Alfredo Gobi, Siria Ortiz, Orlando Goñi, Argentino Galván y Enrique Mario Franchini. Vaya mi ofrenda. Nacido en Villa Crespo, criado en el barrio con tangos, cafés y música, Osvaldo Pugliese constituye una de las figuras más importantes de la historia del tango. Heredero de la corriente becariana, su aporte musical revolucionó durante la segunda mitad del siglo XX, creando un lenguaje propio. Mis abuelos se casaron, Adolfo Pugliese con Aurelia Terranio. Entonces fueron a Villa Crespo, en los conventillos que había antes, ¿no es cierto? Porque mi abuelo era un hombre trabajador y mi abuela era obrera textil. Y entonces, bueno, tuvieron los dos varones, mi tío Fito, mi tío Alberto, y después llegó el turno a mi papá, a Osvaldo, que es el menor de los tres hermanos varones. El padre de Osvaldo era músico. Y dos hermanos que también eran músicos, tocaban el violín. Y el primer instrumento que tocó Osvaldo Pugliese no fue el piano, sino el violín. Yo tocaba el violín de oreja, un violín que me lo había regalado un tío, con un bandoneón que vivía en la calle Juferé, Olerma, se llamaba Estevita, y con un guitarrero que se llamaba El Tano 7 Lira. Nos juntábamos los tres y hacíamos barullo. ¿Qué sé yo cómo tocaba? Yo no me acuerdo. Mi abuelo trabajaba, tenía negocio, trabajaba en una imprenta, se rebuscaba en una pastería, había puesto también una pastería, pero los fines de semana tocaban las milongas. El abuelo era flautista y le gustaba todo eso, tenía un gran amor por la música y por todo lo que era el tango. Ya Osvaldo tendría 11, 12 años, o 10, no recuerdo exactamente. El padre le compró un piano. Y ahí comienza la historia del pianista Osvaldo Pugliese. El viejo, nunca le gustaba que yo tocara el violín. Tenés un hermano mayor que toca el violín. Y tu otro hermano también toca el violín. ¿Para qué te querés tocar el violín? El padre, cuando le regaló el piano, cuando él volvió, no sé, del colegio, por ejemplo, en ese tiempo volvía del trabajo. Y le mostró el piano. Era un Foster alemán, vertical, hermoso, de la cual los dos hicimos la carrera. Y Osvaldo le dijo, ¿y ese piano para qué es? Le dijo, para vos, porque no quiero tener 3 violinistas en casa.
empieza a tocar profesionalmente el piano a los 14 años. En el bar que se llamaba, era un bar que estaba en la calle que era entonces Rivera, actualmente la avenida Córdoba, y el Arroyo, Maldonado, lo que es ahora Juan B. Justo. En Córdoba y Juan B. Justo. Ahí estaba el Café de la Chancha. Decían La Chancha, pero el Café de la Chancha porque el dueño era un hombre gordo. Mi papá siempre recuerdo que dice, nosotros teníamos toda la libertad, quizás demasiada, pero teníamos toda la libertad de pibes. Jugábamos, salíamos, hacíamos tantas cosas. Bueno, con todos los chicos del barrio había otro tipo, era otra historia, era otra sociedad. Desde los 14 años no paró nunca. Nunca ha parado. Y ha continuado, es una trayectoria, es decir, una consecuencia tremenda que ha tenido con la música y con el tango. Todo lo que él escribía, mi abuelo enseguida trataba de decir, hace otra copia, que yo se lo voy a llevar a fulano, a mengano. Y así fue cuando hizo Alaska, ¿no? Se lo llevó a un bar, al Monster Bar, algo así era, no sé bien. Y lo llevó para que lo tocara el músico, el pianista de jazz. Y mi papá lo escuchó, se puso contento, y mi abuelo también, a ver qué le parecía. Y lo tocó y mi papá en ese momento pensó, no, dice, esto estará muy lindo, pero a mí me gusta el tango. Luego de componer un foxtrot titulado Alaska y de intentar con otros tangos, en el año 1924 llega una obra fundamental, Recuerdo. Lo terminé en el año 1924 y comenzó a hacerlo, no porque sea una sinfonía ni nada por el estilo, esa ocurrencia que uno tiene. Yo tocaba en un café en la calle Rivera y Godoy Cruz, a una cuadra del Arroyo Maldonado. Bueno, y yendo en el tranvía se me ocurrió un motivo, que fue la primera parte del tango Recuerdo. Y después, en el año 24, lo terminé ahí en Villa Crespo. 2 años después, en diciembre de 1926, Julio De Caro realiza la grabación de este tango. Al poco tiempo, Rosita Montemar cantará sus versos y la típica Víctor volverá a llevarlo al disco. Él tocó en muchos conjuntos, ha tocado, por ejemplo, con conjuntos con Elvino Bardaro, con Pedro Laurens, con mucha gente, muchos músicos. Generalmente eran sextetos. Y él una época que fue pianista de Firpo. Un día hablando con Beba Pugliese, con la hija, me decía que escuchando discos viejos estaba Firpo, dice que ella alcanzaba a reconocer que ya había comenzado el estilo de su padre en el piano. Los capos del tango. Los capos del tango. Hoy, Osvaldo Pugliese. En 1939, y en el Café Nacional, Osvaldo Pugliese debuta con su flamante orquesta típica. A partir de ese momento, se une al compositor la figura de director de orquesta. Ahí debutamos en violines, estaba Enrique Camerano, Julio Carrasco, un uruguayo, y Jaime Tursky, el chino. En bandoneón estaba Enrique Alesio, Osvaldo Rollero, y había en bandoneón Bona
que era de Bahía Blanca. El estilo surgió con Julio De Caro, que a él le gustaba mucho De Caro y le gustaba Francisco De Caro. Él tiene un toque muy similar, al de un touché muy similar al de Francisco De Caro. Yo los escucho a Francisco De Caro y lo escucho a él tocando con Firpo, y es muy similar la manera. Y de él y de otros pianistas también de la época, que eran decarianos. Sí, sí, tenía mucho de Caro, pero tenía una cosa que De Caro no poseía: el ritmo y la fuerza. Los conocimientos de Caro fueron muy amplios, fue muy amigo mío, íbamos a las carreras junto con De Caro. Pero Osvaldo Pugliese tenía una cosa que se puede llamar vida. Osvaldo fue un Julio De Caro más moderno. Debutamos en el Café Nacional y nos ayudó muchísimo. Oye, tal es así que Amadero Mandajino, que era el cantor, tenía un cochecito, un coche chiquito, y salíamos de noche cuando terminamos de trabajar a buscar laburo con el coche, íbamos a los clubes de barrio para ofrecer la orquesta. Yo sé que puedo llegar y me propongo hasta el fin. Tengo tu amor al hogar, una ansiedad de cantar y la ambición de vivir. En esa época, Pugliese vivía con su familia en una antigua casa de la calle Álvarez Tomás, en el barrio de Villa Ortuza. Nosotros acá hemos venido a vivir más o menos en el año 40-41, y Álvarez Tomás 1477 y barrio Villa Ortúzar. Es donde yo nací, acá a la vuelta también. Acá vivieron los hermanos de mi mamá, de la cual mi tía Adela era profesora de piano también, y me enseñaba las primeras notas y los primeros los solfeos, y yo con los chicos jugaba mientras aprendía música. Ahí venían Carrasco, Camerano, bueno, todo, Rossi, todos la orquesta que tenían al principio, ¿no? Y acá se formó la orquesta, acá vino la orquesta, la primera orquesta, donde Ruggiero venía realmente solo con mi papá y estaba acá arriba, en esta piecita, que esta ventana que está acá, que es donde estaba el piano, estaba enseñándole el estilo, y yo lo veía que se bajaba y subía de las escaleras a jugar o a hacer algún mandado, veía que Ruggiero con la melena haciendo el ritmo y fraseando, lo veía a través de la puerta y la cortina de voal. Que vivas como yo vivo, metido siempre en el boliche de tu esquina, y ha dejado de ser tan lindo por tu olvido. Total, que le importa a ella, que viva como yo vivo, Mario de sombra y de recuerdo, noche y día, y hay noche por tu vida que es mi amor. De aquella década del 40, recordaremos a los cantores Roberto Chanel y Alberto Morán, al violinista Enrique Camerano, el contrabajista Aniceto Rossi y el fuelle de Osvaldo Ruggiero. Le ofrecieron un cantor. El dueño del café le dice: mira, hay un cantor así, así. Ese cantor era Roberto Chanel.
y ahí apareció Roberto Chanel. Iba a bailar a Huracán. Y cantaban Roberto Chanel y Alberto Morán con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y yo te puedo asegurar que Roberto Chanel fue una barbaridad. Y todas las creaciones que dejó son la prueba. Las voces que más gustaron o que fueron realmente un instrumento más en la orquesta fue Chanel y Morán. Esa orquesta va a ser irrepetible. Y esos cantores van a ser irrepetibles. Amainaron guapo junto a tus ocheves, cuando un elegante los calzó de cruz y te dieron lustre las patotas breves, allá por el año 902. Maestro, me acuerdo que me preguntó si podía hacer la media voz. No tenía ni idea que era. Me dijo, es así. Sí, en esa época hacían media voz, todo. Mira, la media voz es de cantar suave. Llevo como de ojito prendido. En cambio, oye, no te llevo como a brojito prendido. No, porque el maestro quería empezar de menor a mayor. Una vez fue el amor que llamó y después sobre la vida rodó. Ya que amé más que a mí mismo fue. Cuando cantaba Morán, las chicas de aquel entonces no bailaban, se juntaban todo alrededor del palco. Y si usted quería bailar con una chica, no quería bailar porque quería escuchar a Morán. Cuando cantaba el Flaco Morán, nadie salía a bailar, ni las mujeres ni los hombres. Mi primer disco fue Yuyo Verde, después Maleza, y el tercero, porque no se grababa como ahora, se grababa un disco por mes, de un lado la orquesta, de un lado un cantor, así que había que esperar 6 meses para hacer 3 discos. Y el tercero se llamaba El Abrojito. Entonces le digo al maestro, ¿cuándo me vas a sacar del pasto? Como brujito prendido, que me enteró el corazón una pena, porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste así al dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca era brujito punzante y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Para mí Osvaldo como Troilo fueron adelantados, pero sin perder la esencia del tango. Cuando Osvaldo Pugliese tocaba la orquesta, la piel se te ponía de gallina, hermano. Era una fiera tocando. Al compás de Osvaldo no se podía dejar de bailar. Era una orquesta que tenía un ritmo para bailar que era extraordinario. Todos los que nos gustaba el baile, ponernos lucíamos. Tratábamos de hacer pasos al compás de esa orquesta que tenía un compás extraordinario. Puente Alcina, que antes fueras mi regazo y un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. El Flaco tenía una autoridad tremenda con todas las chicas y mujeres y todo el minerío estaba detrás del Flaco, de modo que mi repertorio era simplemente un repertorio de reo, de calle, cuando él era romántico. Y nos llevábamos muy bien en ese aspecto,
Porque yo sacaba un tema y, pues, fíjate, yo canté primero Puente Alsina. En la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal. Nunca vi un grupo humano tocar con tanto cariño y con tanto afecto algo. Se desnudaban en el escenario, por eso la gente se venía loca. Los capos del tango. Los capos del tango. Hoy, Osvaldo Pugliese. En 1946, Pugliese compone La Yumba. Es en ese momento donde el estilo se cristaliza, definiendo un sonido. El estilo de Don Osvaldo, por ejemplo, de Pugliese, lo básico es la yumba. Primero fuerte, segundo débil. Yumba. Él tenía la costumbre que cuando instrumentaba, él instrumentaba, borraba y se instrumentaba y se acompañaba con la voz. Zum, borraba y otra vez, él se acompañaba. Entonces me dice, y la chumba. Vos escuchás en dos. Después lo otro está medio como escondido. Pero el ritmo va en dos ahí. Picante y fuerte el primero y tercero es lo que lo distingue a Pugliese, y la expresión en los ligados. Este estilo es un estilo que tiene plena vigencia porque es un estilo de mucha fuerza y que marca muy bien todo lo que tiene que ver para el bailarín, ¿no? Donde tocaba Osvaldo, cualquier baile, por ejemplo, iban las distintas barras. Las barras que no competían entre sí, competían en el baile, en la danza entre ellos. Y era muy gracioso porque, por ejemplo, había una de las barras, se llamaba la barra de la curita, que se diferenciaban de todas porque llevaban una curita puesta en la cara. Las barras de las Miss Pugliese, otra la barra de los divitos, en la época de que estaban los trajes divitos, los divitos. Después la barra de las negras de Pugliese, las morochas eran todas, ¿no? Junto a la yumba están Malandraca y Negracha.
Estas 3 obras fueron compuestas y grabadas entre 1946 y 1949 y sellaron definitivamente la evolución de la orquesta. Especialmente Negracha marca un cambio. Yo he escuchado la grabación de Osvaldo, creo, 48, 50, por ahí, debe ser. Es una orquesta moderna, tango contemporáneo. Durante los años de trabajo, Pugliese sufrió persecuciones políticas debido a su filiación al Partido Comunista. En las décadas del 40 y 50 era habitual las detenciones del director y las prohibiciones para tocar en la radio. Los problemas políticos de Osvaldo Pugliese comienzan prácticamente poco después de la Guerra Civil Española. Yo leía el diario Crítica y me entusiasmaba leer los artículos de un periodista, creo que se llamaba Mariani, me parece, que hablaba sobre la Guerra Civil Española. En ese momento, Osvaldo ya se decide y va al Sindicato de Músicos, que ya en esa época existía el Sindicato de Músicos de Buenos Aires. Y le pregunta a un compañero que con quién tenía que hablar para afiliarse al Partido Comunista Argentino. Como mi papá fue un hombre muy digno para trabajar, para cumplir, muy ético, entonces a mí me dolía tremendamente esa injusticia, que no se dejara trabajar a mi papá porque no estaba de acuerdo con los presidentes de turno, con los gobernantes que en ese momento dirigían el país. Y él siempre era la moneda elegida. Ahora, cuando subía un presidente, yo trabajo un mes de laburo y nada más. Y era así. Después de una larga relax, vuelve al aire la orquesta típica que dirige Osvaldo Pugliese. Un nutrido auditorio se reúne en esta primera transmisión de este músico argentino que por razones de la política anterior vio imposibilitado su trabajo artístico. Con el afiatamiento de siempre vuelve al aire la popular orquesta. Cuando Osvaldo estaba en la cárcel, ya es muy conocida la historia de que sobre el piano se ponía un clavel rojo. En los bailes a veces tocábamos con el piano, con un clavel rojo puesto arriba del piano, en un vaso, un clavel ahí, y tocaba la orquesta sin piano. Pero además, en los partidos de fútbol, el público, los hinchas de fútbol, no digo de un equipo, de un club determinado, de todos, antes de empezar el partido, largaban globos con una leyenda que decía: el tango está preso. Sin embargo, la figura del maestro crecía a través de sus seguidores, que admiraban su música y respetaban su manera de pensar. Osvaldo Pugliese era comunista y yo era peronista, y soy peronista. Osvaldo Pugliese nunca me dijo a mí: vamos a hacer este baile y hay que vender bonos para el partido. Jamás. Nunca me habló de política Osvaldo Pugliese. Y había momentos que eran muchos meses los que no se trabajaban. Y entonces faltaban cosas. Lo elemental faltaba en mi casa. Pero bueno, se supo sobrellevar todo eso. ¿Por qué se supo sobrellevar? Y porque nunca pensamos que mi papá estuvo equivocado. Debo decir que por esa actividad y la actividad política me costaron muchos trastornos desde el punto de vista del trabajo. Y no estoy arrepentido, al contrario, cada día lo quiero más.
Su orquesta, que duró desde 1939 hasta su muerte en 1995, funcionó siempre como una cooperativa, donde los músicos recibían su puntaje. La conducta del maestro, la conducta desde la distribución del dinero a los músicos y el hecho de estar en la orquesta de Pugliese, que representaba estar en una institución donde de pronto el músico no solamente tocaba música o hace música, sino que además comparte otras cosas como de índole intelectual, política, social. En Pugliese había una organización que para un músico resultaba muy atractiva. Era una cooperativa de verdad, en serio, en donde se distribuía todo lo que entraba de una manera bastante equitativa. Y se regía por un puntaje, que el puntaje iba de acuerdo a la antigüedad, por ejemplo, y al mérito de cada elemento, que eso no deja de ser importantísimo en un grupo, ¿no? Cada uno se esmeraba más para poder ganar más. Y tan es así que el Tano Ruggiero, que fue primer bandoneonista durante tanto tiempo, en una época ganó más que él. Él jamás un plus por ser el dueño de la orquesta o por ser el nombre realmente la estrella, ¿no?, de la orquesta. Jamás. Los capos del tango. Los capos del tango. Hoy, Osvaldo Pugliese. 1968, 6 músicos de la orquesta deciden alejarse y formar el Sexteto Tango. Eran los legendarios del sonido Pugliese, pero Osvaldo convocó a jóvenes instrumentistas y arregladores y apareció nuevamente en el escenario. Le doy la mano de nuevo, pero ahora simbólicamente, como un saludo de todos los que quisieran saludarlo, maestro. Muchísimo gusto, Larrea, muy contento de estar junto a usted, junto a esta gran audición, que es Rango de Tango. Por lo tanto, nos encontramos muy contentos y esperamos que el público, en fin, salga complacido. Maestro, esperamos que salga complacido. Maestro, usted acaba de estrenar, como segundo tema, acaba de estrenar Mi Noche Triste, y pienso si alguna vez habrá imaginado Samuel Castriota que iba a ser ejecutado su viejo tema, respetando su esencia y con tanta evolución musical. ¿Qué le pareció la interpretación a usted? Sí, me parece que, en fin, salvo los errores del estreno, me parece que hemos salido conforme. Y, en este caso, hay que felicitarlo a Penón, que es el autor de este arreglo. Arturo Penón, deme director, por favor, a este bandoneón. Primer bandoneón de Osvaldo Pugliese. Dice Penón, nadie puede arreglar si no está Pugliese. Yo llego a la orquesta de Osvaldo Pugliese en 1968, una vez que se forma lo que se llama el Sexteto Tango y que se retiran, se van de la orquesta puntales como Osvaldo Ruggiero, Julián Plaza, Víctor Lavallén, Jorge Maciel, Cacho Herrero, Emilio Balcarce. Cuando se fue el sexteto de Ruggiero, ya estaba también Penón,
y venían con otras ideas más contemporáneas. Después ingresó Vinelli, después Mossalini, después Medero. Ya era un conjunto de muchos muchachos con todas ideas nuevas, muy apiazoladas también, ¿no es cierto? Yo recuerdo que cuando me tocó a mí la prueba, tuve que hacer una prueba bastante fuerte porque tenía que demostrar que era arreglador también musical. Entrar con Pugliese significaba volver a ponerme un traje y a tener un rigor, digamos, de orquesta típica. Entonces, creo que en ese momento yo lo juzgué, lo viví como una especie de retroceso. Oh, cuán equivocado estaba. Digo, creo que todo el tiempo que estuve con la orquesta, 5 años habrán sido, yo estuve como músico y como instrumentista y como arreglador. Y creo que ahora puedo decir que si algo bueno me pasó, o de las cosas buenas que me han pasado, al menos en lo artístico, y creo que también en la experiencia de vida, ha sido precisamente haber ingresado en la orquesta de Osvaldo Pugliese. En el caso del andariego, prácticamente fue casi todo lo que escribí, prácticamente casi todo fue. Tienen algunas características, tienen las características propias de la orquesta Osvaldo, tiene un sentido rítmico muy importante, tiene un solo de piano muy lindo, no es porque lo haya escrito, donde hay un piano y el violín, que soy yo, contesta, pero digamos el tema es del piano, el andariego, que está muy lindo eso. Él daba lugar, digamos, a los arregladores, a los compositores. Cuando yo estaba, le dio lugar qué sé yo, a uno de los Pucci que tenía un tema compuesto, se lo grabó. Además de hacer el arreglo, grabábamos doble cuando hacíamos la grabación, y el disco se difundía, y el tema ese, si gustaba, se seguía difundiendo. Era una orquesta donde había que tocar con 4 violines, en un momento tuvo violonchelo, ¿no? Acordémonos, y era necesario también la viola. Después es un poco más sinfónica la orquesta. Entonces se agarró para el otro lado, con toda la milonga impuesta y más sinfónica. Los capos del tango.
capos del tango. Hoy, Osvaldo Pugliese. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Desde los bailes de la década del 40, los seguidores de Pugliese gritaban un deseo: al Colón. En 1985, ese sueño fue realidad, cuando la orquesta completa tocó en el mayor escenario lírico de la República Argentina. Actuar en el Teatro Colón, un coliseo, uno de los más grandes del mundo, fue una experiencia única, como te digo, una tremenda responsabilidad. Lo emocionante, digamos, fue el final, el último tema, cuando subieron todos los que habían hecho la historia de esa orquesta. Cuando subió Osvaldo Ruggiero, cuando subió Víctor Lavallén, cuando subió Julián Plaza, cuando subió Ismael Spitani, Cacho Castañaro, Oscar Castañaro, y otra gente, digamos, de ese momento, y otra no de ese momento, sino más nueva. Canción porteña, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura, canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Y Osvaldo estaba tremendamente emocionado, porque la que le decía, aparte de la gente que siempre le gritaba al Colón, la que siempre, dice él, contaba Osvaldo, que le insinuaba: algún día vas a llegar al Colón, cuando él estudiaba el piano, cuando él tocaba luego tangos, era la mamá de Osvaldo. Yo quiero que algún día llegues al Colón, una cosa así, le decía. Así que fue el sueño de la mamá de don Osvaldo Pugliese, tocar en el Teatro Colón. Es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más, que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no. Oh, si yo pudiera, volver quisiera la misma cosa que me dio la juventud. Hoy solo quedan en la mesa, más recuerdo, más ausencia, oh, qué ilusión. 4 años más tarde, y en Holanda, se unieron con sus ideas, sus sonidos y su música, Pugliese y Piazzolla. Piazzolla y Pugliese. Yo lo más lindo recuerdo lo tengo a partir de la música de Osvaldo Pugliese. Yo me escapaba del cabaret donde yo tocaba con Troilo de noche a ir a escucharlo a Pugliese con la orquesta con Alfredo Gobi, la orquesta que tenían, y eran los momentos más lindos de mi vida. O sea que él marcó para mí la etapa más importante, que fue la etapa del 40, de los años 40, la época de oro del tango. Y yo toda mi música está muy influido por todo lo que él hizo, con la yumba, la beba, recuerdo, malandraca, negracha. Se ha distinguido siempre Astor por ser un muchacho muy inquieto y buscador siempre de nuevas formas. ¿Usted me permite decir algo a mí? Sí. Ok. Yo quiero decir, señora Aravena, que para mí, Astor Piazzolla, yo empecé a tocar el bandoneón a los 9 años, así casi 60 años que toco el bandoneón. Y mi orgullo esta noche es de poder compartir un concierto junto a este gran especie de maestro mío también,
de la música de tango. Osvaldo Pugliese es, yo lo digo siempre y con orgullo, él es el Count Basie del tango. Lo que hizo Count Basie en el jazz lo hizo Osvaldo Pugliese, le dio el sabor. Si él es Count Basie, ¿usted Miles Davis? Yo puedo ser Miles Davis, sí, pero soy blanco. Le pones una itaca, tía sola. Osvaldo es reconocible al segundo compás, es decir, tiene un idioma propio. Va dejando básicamente una trayectoria musical impecable. Es una familia que ha generado músicos, no solamente de la parte de mi papá, sino de la parte de mi mamá también. ¿Cómo lo recuerdo a mi abuelo? Bueno, salía siempre, a todos lados, me llevaba a todos lados, siempre me traía regalos, vestidos, muñecas, salíamos a comer afuera con él y me acuerdo que entrábamos a algún restaurante y toda la gente se ponía de pie y aplaudía. Después el restaurante no me quería cobrar nunca y siempre era la pelea de no, te pago cuánto es, no, maestro, por favor.